Pedro Fernández. Rompió a llorar tras descubrir que su esposa tuvo romances con varios hombres. Hoy, una confesión sacude a todos. Pedro Fernández rompe en llanto al descubrir que la mujer en la que más confiaba le fue infiel. Y no con uno, sino con varios hombres. ¿Cómo se entera? ¿Qué señales ignoró durante años? ¿Y por qué este golpe llega justo ahora, cuando parecía tenerlo todo bajo control? Nada fue como lo contó la prensa. En este video revelamos los detalles que nadie se atrevió a decir y las decisiones que podrían cambiar su vida para siempre. ¿Tú qué harías en su lugar? Comenta 1 si quieres ver el video completo y conocer toda la verdad. La historia que hoy conmociona al mundo del espectáculo tiene como protagonista a Pedro Fernández, un hombre que durante décadas fue símbolo de valores familiares, disciplina y amor incondicional. Según personas muy cercanas a su entorno, todo comenzó con pequeños indicios que nadie quiso ver. Llamadas que se cortaban de golpe, ausencias sin explicación, cambios de actitud que él atribuía al estrés y al paso del tiempo. Pedro prefirió confiar, prefirió creer, hasta que la verdad apareció de la forma más cruel. El golpe no vino de los rumores, sino de pruebas irrefutables que llegaron a sus manos casi por accidente. Mensajes, encuentros secretos, nombres que se repetían una y otra vez. No era una traición aislada. Era una doble vida cuidadosamente escondida. Testigos aseguran que, al enfrentarse a esa realidad, Pedro no pudo contener el llanto. Se encerró durante horas, devastado, preguntándose en qué momento todo se había roto y cómo no supo verlo antes. Lo más doloroso, dicen quienes lo acompañaron en esos días, no fue solo la infidelidad, sino la sensación de haber vivido una mentira. A sus años, con una carrera sólida y el cariño del público, Pedro se vio frágil, humano, vulnerable como nunca antes. Por primera vez, el ídolo bajó del escenario y mostró su herida más profunda lejos de los reflectores. Hoy, mientras intenta recomponer su vida en silencio, muchos se preguntan, ¿podrá volver a confiar? ¿Habrá perdón o este descubrimiento marca un punto sin retorno? Esta historia no es solo un escándalo, es el retrato de un hombre enfrentándose a su verdad más dura. Si sientes empatía por Pedro, si su historia te toca el corazón, dale like al video y quédate con nosotros. Tu apoyo es clave para seguir revelando lo que aún no se ha contado. El silencio que hoy rodea su vida privada contrasta de forma brutal con el ruido ensordecedor que marcó el momento en que Pedro Fernández se convirtió en una de las figuras más queridas del mundo latino. Para entender la magnitud de su caída emocional actual, es imprescindible volver atrás, a los años en que su nombre comenzó a escucharse con fuerza en radios, teatros y plazas abarrotadas de gente. Corría a finales de la década de 1970 cuando, en Ciudad de México, su voz empezó a llamar la atención de productores y compositores veteranos. Aún era muy joven, pero había en él una disciplina poco común y una intuición artística que desbordaba su edad. En estudios modestos, con horarios interminables y grabaciones repetidas hasta el agotamiento, Pedro construyó los cimientos de lo que más tarde sería una carrera imparable. Quienes trabajaron con él recuerdan que nunca levantaba la voz, pero tampoco se permitía fallar. Hoy, ese perfeccionismo temprano adquiere otro significado. Era su forma de aferrarse a un mundo que necesitaba controlar. El gran punto de inflexión llegó cuando sus canciones comenzaron a escalar posiciones en las listas nacionales. No fue un éxito inmediato, sino una conquista progresiva. Primero los programas de televisión regionales, después los escenarios más grandes, hasta que su nombre se convirtió en sinónimo de música popular mexicana. En ciudades como Guadalajara, Monterrey y Puebla, las entradas se agotaban en horas. La prensa hablaba de fenómeno, pero él seguía comportándose como si todo pudiera desaparecer de un momento a otro. Ese miedo silencioso, que hoy muchos interpretan como una señal temprana de su fragilidad emocional, ya estaba ahí. A comienzos de los años 80, el éxito se consolidó de manera definitiva. Pedro no solo llenaba conciertos, también se abría paso en el cine y la televisión, convirtiéndose en un rostro familiar para millones de hogares. Las giras se multiplicaron, los compromisos se encadenaban sin descanso y su agenda apenas dejaba espacio para la vida personal. En hoteles de paso, camerinos improvisados y vuelos nocturnos empezó a forjarse la imagen del artista incansable, siempre correcto, siempre sonriente. Sin embargo, personas de su entorno aseguran que ya entonces había pequeños gestos que hoy cobran otro sentido, llamadas rápidas a casa, silencios prolongados después de cada concierto, una necesidad casi obsesiva de volver cuanto antes. El éxito internacional no tardó en llegar. A mediados de esa década, sus canciones cruzaron fronteras y su nombre empezó a sonar con fuerza en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.
Actuaciones memorables en escenarios emblemáticos y premios que se acumulaban confirmaban que Pedro había alcanzado la cima, pero mientras el público celebraba, él parecía cargar con una responsabilidad invisible, sostener una imagen perfecta, proteger a su familia y no defraudar a nadie. Esa presión constante, según quienes lo conocían de cerca, lo llevó a encerrarse emocionalmente, confiando en que el trabajo lo mantendría a salvo de cualquier amenaza externa. Con los años, el éxito dejó de ser una novedad y se transformó en una rutina exigente. Pedro aprendió a moverse con soltura entre entrevistas, alfombras rojas y compromisos oficiales, siempre midiendo cada palabra. En ese periodo, su hogar se convirtió en refugio y ancla. Hoy, al mirar atrás, algunos recuerdan escenas que en su momento pasaron desapercibidas. Su insistencia en regresar antes de lo previsto, su incomodidad ante ciertos comentarios, su necesidad de controlar detalles que parecían menores. Señales que ahora, a la luz de los acontecimientos, adquieren un peso inquietante. El artista que el mundo veía como un hombre seguro y exitoso, estaba, en realidad, construyendo su identidad sobre un equilibrio frágil. El reconocimiento, los aplausos y la fama no lograron silenciar del todo sus dudas internas. Ese contraste entre el triunfo público y la vulnerabilidad privada es clave para entender al Pedro de hoy. El mismo que llenó estadios y conquistó corazones es el que ahora enfrenta el recuerdo de aquellos años dorados, con una mezcla de orgullo y dolor, consciente de que, incluso en el punto más alto de su carrera, había verdades que aún no se atrevían a salir a la luz. Para comprender por qué aquel éxito arrollador terminó convirtiéndose también en una carga silenciosa, hay que retroceder todavía más, hasta los primeros años de vida de Pedro Fernández, cuando la fama no era ni siquiera un sueño, sino una palabra lejana. Mucho antes de los aplausos y los focos, su historia comenzó marcada por la sencillez y por dificultades que, durante décadas, él prefirió no exhibir. Pedro nació a finales de los años 60 en Guadalajara, Jalisco, en un entorno humilde donde el trabajo diario era una necesidad, no una elección. Su familia vivía en un barrio popular, lejos de los privilegios, en una casa pequeña donde el ruido de la calle se mezclaba con la radio encendida desde el amanecer. Su padre trabajaba largas jornadas y su madre hacía todo lo posible por sostener el hogar. Desde muy pequeño, Pedro entendió que nada estaba garantizado y que cada día había que ganárselo con esfuerzo. Esa conciencia temprana del sacrificio dejó una huella profunda en su carácter. Durante su infancia no hubo juguetes caros ni vacaciones largas. Lo que sí hubo fue música. Canciones rancheras sonando a bajo volumen mientras se realizaban las tareas del hogar. Letras que hablaban de amores difíciles, ausencias y promesas rotas. Hoy, quienes lo conocieron entonces recuerdan a un niño callado, observador, que prefería escuchar antes que hablar. Pasaba horas imitando voces, tarareando melodías, sin saber que ese juego inocente sería, más adelante, su salvación. En aquel entonces, sin embargo, cantar era solo una forma de escapar. La escuela no fue un refugio sencillo. Pedro era responsable y aplicado, pero también tímido, consciente de que su familia no podía ofrecerle mucho más que apoyo emocional. Hubo momentos en los que pensó en abandonar los estudios para ayudar económicamente en casa. Ese conflicto interno entre el deber familiar y el deseo de seguir aprendiendo se repitió varias veces en su niñez. Años después, él mismo admitiría que aprendió demasiado pronto a reprimir lo que sentía, a no quejarse, a seguir adelante aunque algo doliera por dentro. Los primeros escenarios no fueron teatros ni auditorios, sino reuniones familiares y pequeños eventos locales en Guadalajara y alrededores. Allí, con apenas unos años, Pedro cantaba frente a conocidos mientras los adultos comentaban sorprendidos la fuerza de su voz. Pero detrás de esos elogios había también presión. Cada actuación improvisada era vista como una oportunidad, como una posible salida de la precariedad. Ese peso, invisible para muchos, empezó a acompañarlo desde la infancia. Hoy, algunos expertos señalan que esa responsabilidad temprana puede explicar su necesidad constante de control y perfección en la edad adulta. A comienzos de los años 70, la situación económica seguía siendo frágil. Hubo días en los que la incertidumbre marcaba el ambiente del hogar. Pedro, aún niño, absorbía silenciosamente esas tensiones. Se volvió más reservado, más introspectivo. Prefería encerrarse a escuchar música o practicar canciones una y otra vez, buscando una sensación de orden en medio del caos. Esa tendencia a refugiarse en la disciplina y el trabajo, que más tarde definiría su carrera, tuvo su origen en esos años difíciles. Con el tiempo comenzaron a surgir pequeñas oportunidades fuera de su barrio. Desplazamientos a concursos locales, audiciones en estudios modestos, viajes cortos que para él parecían enormes aventuras.
Cada trayecto implicaba sacrificios. Faltar a la escuela, cansancio acumulado, la presión de no fallar. En más de una ocasión regresó a casa decepcionado, tras recibir un no como respuesta. Lejos de rendirse, esos rechazos lo volvieron más resistente, aunque también reforzaron una idea que lo acompañaría siempre. El amor y el reconocimiento podían desaparecer de un momento a otro. Hoy, mirando atrás, personas cercanas a su familia recuerdan detalles que en su momento pasaron inadvertidos. El niño que rara vez pedía algo para sí mismo. El adolescente que asumía responsabilidades que no le correspondían. El joven que aprendió a sonreír incluso cuando estaba agotado. Son señales que, a la luz de los acontecimientos actuales, adquieren un significado distinto. Aquella infancia difícil no solo forjó a un artista talentoso, sino también a un hombre acostumbrado a cargar con más de lo que decía. Estos primeros años, marcados por la escasez, el esfuerzo y el silencio emocional, se convirtieron en la base invisible de todo lo que vendría después. Antes de ser una estrella, Pedro fue un niño que aprendió a resistir. Y esa resistencia, nacida en su infancia, explica muchas de las decisiones, miedos y contradicciones que más tarde saldrían a la luz, cuando la fama ya no podía ocultar las heridas del pasado. La fortaleza que Pedro aprendió a construir desde niño se reflejó, durante muchos años, en la forma en que organizó su vida personal, siempre con la familia como eje central. Tras la infancia marcada por carencias y responsabilidades tempranas, Pedro Fernández juró que, si algún día lograba estabilidad, nada sería más importante que proteger a los suyos. Esa promesa silenciosa guió muchas de sus decisiones, tanto dentro como fuera de los escenarios. La relación con sus padres fue, desde el inicio, profundamente determinante. Su padre, hombre reservado y trabajador, fue para él un modelo de constancia y sacrificio. No era dado a las demostraciones de afecto, pero enseñó a Pedro el valor de cumplir la palabra y no rendirse ante la adversidad. Su madre, en cambio, aportó el equilibrio emocional que tantas veces faltaba en casa. Fue ella quien detectó muy pronto que aquel niño tímido encontraba en la música una forma de expresar lo que no sabía decir con palabras. Durante años lo acompañó a audiciones, concursos y pequeños eventos, incluso cuando el cansancio y la incertidumbre pesaban más que la ilusión. Con el paso del tiempo y la llegada del éxito, Pedro nunca rompió del todo ese vínculo. A pesar de las giras y compromisos, siempre que podía regresaba a Guadalajara, buscando el calor familiar y la sensación de normalidad. Personas cercanas aseguran que esas visitas eran casi terapéuticas. Caminatas discretas, comidas sencillas, conversaciones largas lejos del ruido mediático. Hoy, algunos recuerdan que, incluso en esos momentos, Pedro mostraba una preocupación constante por mantener a todos unidos, como si temiera que algo pudiera desmoronarse si bajaba la guardia. En cuanto a su propia familia, Pedro intentó construir un hogar muy distinto al que vivió de niño, no en valores, sino en estabilidad. Su vida sentimental fue siempre manejada con extrema discreción. Durante años proyectó la imagen de un hombre comprometido, fiel, centrado en el trabajo y en los suyos. Su matrimonio se convirtió en uno de los pilares de su imagen pública, reforzando la idea de un artista íntegro, ajeno a los escándalos que sacudían a otros nombres del medio. Sin embargo, esa misma discreción ocultó tensiones que solo ahora comienzan a entenderse. La paternidad marcó un antes y un después en su vida. Convertirse en padre despertó en él una sensibilidad distinta, más profunda. Testigos de su entorno aseguran que Pedro se esforzaba por estar presente, aun cuando su agenda era implacable. Vuelos nocturnos para llegar a tiempo a celebraciones escolares, llamadas diarias desde hoteles lejanos, regalos sencillos pero cargados de simbolismo. Para él, ser padre no era solo un rol, sino una forma de reparar aquello que sintió incompleto en su propia infancia. Con el paso de los años, sus hijos se transformaron en su principal ancla emocional. Pedro hablaba poco de ellos en público, pero en privado los mencionaba constantemente. Cada decisión profesional, cada contrato, cada gira, pasaba primero por el filtro de cómo afectaría a su familia. Esa entrega absoluta, vista desde fuera como virtud, escondía también una renuncia personal. Quienes lo conocen bien señalan que aprendió a postergar sus propias necesidades para sostener la armonía familiar, incluso cuando esa armonía empezaba a mostrar grietas. A partir de la década de 2000, la rutina familiar se volvió más compleja. La fama, lejos de disminuir, seguía acompañándolo, y con ella las ausencias prolongadas. Pedro comenzó a notar pequeños cambios en casa, silencios más largos, respuestas evasivas, una distancia emocional difícil de definir. En aquel momento lo atribuyó al desgaste natural de los años y al ritmo de vida que ambos llevaban. Hoy, esos recuerdos regresan con fuerza, reinterpretados bajo una luz completamente distinta.
También la relación con sus padres evolucionó. Con el paso del tiempo, Pedro asumió el rol de sostén, no solo económico, sino emocional. Se convirtió en el punto de referencia para toda la familia, el que resolvía, el que calmaba, el que siempre parecía tener una respuesta. Esa posición reforzó su imagen de hombre fuerte, pero también lo aisló. Había poco espacio para que mostrara dudas o fragilidad. Esa incapacidad para pedir ayuda, aprendida desde niño, se mantuvo intacta durante su vida adulta. En el ámbito íntimo, Pedro era un hombre de rutinas. Le gustaba la calma del hogar, las conversaciones tranquilas, los momentos sencillos. No era amante de los excesos ni de la vida nocturna. Prefería regresar temprano, compartir la mesa, escuchar. Esa necesidad de control y estabilidad, que muchos admiraban, hoy se interpreta como una forma de protegerse del caos emocional que siempre temió. Cada gesto, cada hábito, parecía orientado a evitar sorpresas, a mantener todo bajo un orden previsible. Sin embargo, con los años, ese orden empezó a resquebrajarse. Las señales estaban ahí, aunque nadie quiso verlas con claridad. Una inquietud persistente, una mirada más cansada, una preocupación constante por estar presente incluso cuando no era necesario. Pedro comenzó a aferrarse con más fuerza a su rol de padre y de hijo, como si intuyera que algo importante se estaba escapando de sus manos. Hoy, al revisar su historia familiar, muchos comprenden que su vida personal fue siempre un delicado equilibrio entre el deber y el afecto. El niño que aprendió a callar se convirtió en un adulto que protegía a los demás antes que a sí mismo. Su relación con sus padres, marcada por el respeto y la gratitud, y con sus hijos, definida por una entrega absoluta, dibuja el retrato de un hombre que encontró en la familia su mayor fortaleza. Y paradójicamente, también el espacio donde más profundamente podía ser herido. Ese desgaste emocional prolongado, acumulado durante años sin mostrarse en público, terminó reflejándose de manera inevitable en la salud actual de Pedro Fernández, aunque siempre proyectó la imagen de un hombre fuerte y disciplinado. Quienes han seguido de cerca su trayectoria aseguran que el cuerpo empezó a enviar señales mucho antes de que la crisis personal saliera a la luz. A partir de finales de la década de 2010, durante presentaciones en distintas ciudades de México y Estados Unidos, algunos asistentes notaron cambios sutiles pero persistentes. En conciertos en Monterrey y Los Ángeles, por ejemplo, su voz mantenía la potencia habitual, pero el artista parecía más contenido, menos expansivo en el escenario. Los descansos entre canciones se alargaban y, en ocasiones, delegaba parte de la interacción con el público en los músicos que lo acompañaban. En aquel momento se habló de cansancio por las giras, pero hoy esas escenas adquieren un significado distinto. Fuera del escenario, su rutina también comenzó a modificarse. Personas de su entorno relatan que Pedro empezó a priorizar el descanso de forma casi obsesiva. Canceló compromisos menores, redujo apariciones públicas y optó por pasar más tiempo en casa o en lugares tranquilos, lejos del ruido mediático. En Guadalajara, donde solía refugiarse con frecuencia, se le veía caminar a paso lento por zonas residenciales, siempre acompañado de un círculo muy reducido. No buscaba llamar la atención, al contrario, parecía necesitar silencio. En esos mismos años surgieron los primeros comentarios sobre episodios de insomnio. Pedro, acostumbrado a una disciplina férrea, comenzó a tener dificultades para conciliar el sueño. Las noches se volvían largas, interrumpidas por pensamientos recurrentes y una sensación constante de alerta. Según personas cercanas, despertaba con frecuencia antes del amanecer, revisando mensajes o simplemente permaneciendo en silencio. Este patrón, mantenido en el tiempo, empezó a afectar su energía diaria y su estado anímico. También se hicieron evidentes ciertos cambios físicos. Aunque siempre cuidó su alimentación y evitó excesos, perdió peso de manera gradual. No fue una transformación brusca, sino progresiva, casi imperceptible para el público general. Sin embargo, en grabaciones recientes y apariciones puntuales en televisión, su rostro mostraba una expresión más tensa, con ojeras marcadas y una seriedad poco habitual. Especialistas señalan que el estrés emocional sostenido puede manifestarse así, incluso en personas aparentemente sanas. En el plano médico, Pedro ha sido siempre extremadamente reservado. Nunca ha dado detalles concretos sobre diagnósticos o tratamientos, pero su entorno confirma que realiza controles regulares y que sigue indicaciones estrictas para mantener el equilibrio físico. Se habla de chequeos constantes, ajustes en la alimentación y una reducción consciente del ritmo de trabajo. Para alguien que durante décadas vivió acelerado, esta desaceleración no fue una elección fácil, sino una necesidad. Otro aspecto que llamó la atención fue su relación con la actividad física. Pedro, conocido por ser metódico, comenzó a cambiar rutinas exigentes por ejercicios más suaves.
caminatas largas, estiramientos, respiración controlada. Estas prácticas, aparentemente simples, se convirtieron en una herramienta clave para manejar la tensión acumulada. Hoy, quienes lo acompañan aseguran que esos momentos de calma son esenciales para que pueda sostenerse emocionalmente. Con el paso del tiempo, el impacto psicológico de los acontecimientos personales recientes terminó de manifestarse en su salud. El llanto contenido durante años, la presión por mantener una imagen sólida y la necesidad constante de proteger a los demás comenzaron a pasar factura. En encuentros privados, Pedro se muestra más introspectivo, con pausas largas antes de hablar, como si midiera cada palabra. No es debilidad, dicen quienes lo conocen, sino un proceso de toma de conciencia. En 2024, durante una estancia prolongada fuera del foco mediático, Pedro decidió concentrarse casi exclusivamente en su bienestar. Eligió lugares tranquilos, lejos de grandes ciudades, para recuperarse física y mentalmente. Allí, rodeado de naturaleza y con un ritmo de vida mucho más lento, empezó a reconectar con su cuerpo, escuchando señales que antes había ignorado: dolores persistentes, fatiga acumulada, episodios de ansiedad leve. Todo fue finalmente reconocido, no como algo pasajero, sino como advertencias claras. Hoy, su estado de salud se describe como estable, pero delicado en términos emocionales. Pedro sigue siendo funcional, creativo y comprometido con su arte, pero ha aprendido, no sin dificultad, a poner límites. Cada decisión se evalúa desde una nueva perspectiva. ¿Cuánto desgaste implica? ¿Qué impacto tiene en su descanso? ¿Cómo afecta su equilibrio interior? Es un cambio profundo para alguien que durante toda su vida priorizó el deber por encima de sí mismo. Las señales estaban ahí desde hacía años, escondidas entre aplausos y compromisos. El cuerpo habló cuando la mente ya no pudo sostener el silencio, y aunque Pedro continúa avanzando con cautela, su presente está marcado por una atención constante a su salud, no como un obstáculo, sino como una condición imprescindible para seguir adelante, incluso cuando las heridas emocionales todavía no han terminado de cicatrizar. Con ese nuevo equilibrio frágil entre cuerpo y mente, la vida de Pedro Fernández comenzó a leerse desde otra perspectiva, no como una sucesión lineal de éxitos, sino como un recorrido lleno de decisiones tomadas a contrarreloj, silencios asumidos como virtud y señales que, durante años, quedaron relegadas a un segundo plano. Su historia personal y profesional se entrelazó de tal manera que, al mirar atrás, resulta imposible separar al artista del hombre. Tras consolidarse como figura indiscutible en los años 80 y 90, Pedro entró en una etapa de madurez artística marcada por la estabilidad aparente. A finales de los 90, mientras residía entre Guadalajara y Ciudad de México, optó por seleccionar con más cuidado sus proyectos, rechazó propuestas que implicaban largas ausencias y priorizó aquellas que le permitían regresar con frecuencia a casa. En entrevistas de la época hablaba de equilibrio y tranquilidad, palabras que hoy suenan casi premonitorias. En realidad, empezaba a sentir el peso de una vida vivida siempre en función de los demás. Durante los primeros años del nuevo milenio, su agenda se reorganizó sin que el público lo percibiera como un retroceso. Continuó llenando recintos y lanzando trabajos exitosos, pero redujo la exposición mediática. Quienes trabajaron con él en giras por Texas, California y el norte de México recuerdan a un Pedro meticuloso, puntual, pero cada vez más introspectivo. Entre prueba de sonido y prueba de sonido, prefería el silencio a la conversación trivial. No era distancia, era concentración o quizá una forma de protegerse. En lo personal, esos años estuvieron marcados por una rutina casi inalterable. Hogar, trabajo y familia conformaban un triángulo que él creía sólido. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer fisuras apenas visibles, cambios de humor sutiles, una preocupación constante por detalles mínimos, una necesidad creciente de confirmar horarios y movimientos. Para su entorno eran rasgos de responsabilidad. Vistos desde hoy, parecen señales de una inquietud que no encontraba salida. A partir de 2010, el ritmo de vida volvió a acelerarse. Nuevos compromisos, homenajes, participaciones especiales y giras conmemorativas devolvieron a Pedro a una dinámica exigente. En ciudades como Madrid y Buenos Aires, donde fue recibido con entusiasmo, se le vio emocionado, pero también contenido. Los aplausos parecían reconfortarlo solo por momentos. Tras bambalinas, buscaba espacios de calma, se retiraba temprano y evitaba prolongar reuniones. Su forma de vivir la fama estaba cambiando. Conforme avanzaba la década, la percepción pública seguía siendo la de un artista pleno y sereno. Nadie hablaba de conflictos ni de sombras, pero en el ámbito privado, la sensación de desgaste era cada vez más evidente. Pedro empezó a replantearse decisiones tomadas años atrás, preguntándose qué había sacrificado para sostener una imagen intachable.
Amigos cercanos relatan que, en conversaciones íntimas, hablaba de cansancio, no físico, sino emocional, de una especie de vacío que no sabía explicar. El año 2018 marcó un punto de inflexión silencioso. Sin anuncios oficiales ni dramatismos, Pedro redujo de nuevo su actividad. Eligió proyectos puntuales y pasó largas temporadas lejos del foco mediático. En ese periodo se refugió en lugares tranquilos, alternando entre su tierra natal y estancias discretas en Estados Unidos. Fue una etapa de introspección, de revisión del pasado, de aceptación de que no todo podía mantenerse bajo control indefinidamente. Al mismo tiempo, comenzaron a salir a la luz pequeños detalles que antes parecían irrelevantes. Declaraciones antiguas, gestos captados en entrevistas, pausas prolongadas antes de responder preguntas personales. Todo adquirió un nuevo significado cuando su vida privada se vio sacudida. Lo que durante años se interpretó como prudencia o discreción, empezó a entenderse como una forma de resistencia emocional, un modo de sostenerse sin derrumbarse. Hoy, la vida de Pedro se presenta como un mosaico complejo. El niño que aprendió a callar, el joven que asumió responsabilidades prematuras, el artista que conquistó escenarios y el hombre que buscó refugio en la familia, conviven en una misma historia. Cada etapa dejó huellas visibles e invisibles. Las decisiones tomadas en momentos clave, los silencios mantenidos para no herir a otros, las renuncias aceptadas como parte del camino, todo forma parte de un relato que aún se está reescribiendo. En este presente marcado por la reflexión, Pedro observa su propio recorrido con una lucidez distinta. No hay negación del éxito ni arrepentimiento explícito, pero sí una conciencia clara de los costos. Su vida, lejos de ser una línea recta hacia la cima, fue un equilibrio constante entre lo que mostraba y lo que guardaba. Y en esa tensión permanente se forjó un destino que, incluso ahora, sigue revelando capas ocultas, esperando ser comprendidas en su totalidad. Ese recorrido vital, construido a base de silencios y disciplina, se vio sacudido por uno de los escándalos más comentados y reales de la trayectoria de Pedro Fernández, un episodio que durante años se interpretó como una simple decisión profesional, pero que hoy revela capas mucho más complejas. Corría 2012 cuando Pedro aceptó protagonizar la telenovela Hasta el fin del mundo, una producción de alto perfil grabada principalmente en Ciudad de México y en locaciones del Estado de México. El anuncio fue recibido con entusiasmo. Su regreso a la televisión prometía cifras récord y una exposición masiva. Sin embargo, pocas semanas después de iniciado el rodaje, comenzaron a circular rumores inquietantes. Retrasos en el set, jornadas interrumpidas, cambios de humor que contrastaban con su conocida puntualidad. En aquel momento se habló de ajustes de agenda. Nadie imaginaba lo que vendría. El abandono repentino del proyecto, confirmado oficialmente a finales de ese mismo año, detonó una tormenta mediática. La versión pública fue clara y breve: agotamiento físico y la necesidad de priorizar la salud. Pero la reacción de la productora y el impacto económico del cambio de protagonista alimentaron la polémica. Programas de espectáculos debatieron durante semanas si se trataba de un incumplimiento contractual, una decisión impulsiva o un conflicto interno no declarado. Pedro guardó silencio. Ese mutismo que siempre había sido su escudo, se volvió entonces gasolina para la especulación. Con el paso de los meses aparecieron señales previas que en su momento pasaron desapercibidas. Entrevistas donde evitaba comprometer fechas, declaraciones vagas sobre no forzar el cuerpo, miradas cansadas captadas por cámaras tras jornadas de grabación. Técnicos del set recordarían más tarde que el ritmo de trabajo era extenuante y que Pedro insistía en terminar escenas incluso cuando se le recomendaba descansar. Esa obstinación, interpretada como profesionalismo, hoy se entiende como una alerta ignorada. El escándalo no se limitó al ámbito laboral. En Los Ángeles, durante una gira posterior, periodistas le preguntaron insistentemente por el tema. Pedro respondió con frases medidas, sin confrontación, pero visiblemente afectado. No hubo demandas públicas ni declaraciones incendiarias, pero sí un quiebre en su relación con ciertos sectores de la industria, que empezaron a verlo como impredecible. Para un artista que había construido su reputación sobre la confiabilidad, ese golpe fue profundo. Años después, cuando el ruido mediático ya se había disipado, detalles hasta entonces desconocidos comenzaron a emerger. Personas de su entorno hablaron de crisis de ansiedad, de noches sin dormir durante el rodaje, de una presión que no provenía solo del trabajo, sino de una vida personal que empezaba a resquebrajarse. La decisión de abandonar la telenovela, lejos de ser un capricho, habría sido el primer acto consciente de autoprotección en décadas. La prensa revisó entonces archivos, declaraciones antiguas, fragmentos de entrevistas. Todo encajaba de otra manera.
aquella retirada presentada como un escándalo profesional, fue en realidad el síntoma visible de una tormenta interna. Pedro no había huido de un proyecto, había intentado por primera vez poner un límite. Y ese límite tuvo un costo: críticas, dudas sobre su compromiso y una etiqueta de difícil que tardó años en disiparse. El episodio marcó un antes y un después. Tras 2012, su presencia televisiva se volvió más selectiva, su exposición pública más controlada. En Guadalajara su entorno notó cambios inmediatos, menos compromisos, más pausas, una necesidad evidente de recuperar el control de su tiempo. Lo que para el público fue un escándalo, para él fue una advertencia que no volvió a ignorar. Con la perspectiva que dan los años, ese hecho se revela como uno de los momentos más determinantes de su vida. No hubo titulares escandalosos de excesos ni conflictos legales, pero sí un choque frontal entre la maquinaria del entretenimiento y los límites humanos. Un escándalo real, documentado, que mostró que incluso los artistas más sólidos pueden quebrarse cuando el silencio pesa más que el aplauso. Ese episodio quedó archivado como una polémica del pasado, pero hoy se reinterpreta como una señal temprana de todo lo que vendría después. Un aviso que, en su momento, pocos quisieron escuchar y que ahora adquiere un significado distinto dentro de una historia marcada por la resistencia, el desgaste y la necesidad tardía de decir basta. Después de aquel episodio que lo obligó a frenar en seco y replantearse prioridades, los gustos personales de Pedro Fernández comenzaron a adquirir un peso distinto en su vida cotidiana. Ya no eran simples distracciones entre compromisos profesionales, sino espacios íntimos donde podía recuperar una sensación de control y calma que durante años le había sido esquiva. Desde siempre, Pedro mostró una inclinación especial por los ritmos pausados y las rutinas previsibles. En Guadalajara, donde suele pasar temporadas prolongadas, se le conoce por levantarse temprano y dedicar las primeras horas del día a actividades silenciosas. Caminar sin rumbo fijo por calles poco transitadas, detenerse en cafeterías tradicionales y observar a la gente sin ser reconocido del todo, se convirtió en uno de sus hábitos más preciados. Quienes lo han acompañado en esas caminatas aseguran que es ahí donde más habla, donde baja la guardia y deja salir pensamientos que rara vez verbaliza en otros contextos. La música, lejos de desaparecer cuando baja del escenario, sigue siendo un refugio constante, aunque de una forma distinta. Pedro escucha con frecuencia grabaciones antiguas de música ranchera y bolero, especialmente de artistas que marcaron su infancia. No lo hace para analizar ni para estudiar, sino para recordar. En su casa conserva una pequeña colección de discos y vinilos que solo saca en momentos muy concretos, generalmente por la noche. Ese ritual, casi íntimo, le permite reconectar con una época en la que cantar no era una obligación, sino una forma de sentirse acompañado. Otro de sus gustos menos conocidos es la cocina sencilla. Lejos de restaurantes sofisticados, Pedro disfruta preparando platos tradicionales mexicanos, recetas heredadas de su madre. En reuniones muy reducidas suele encargarse personalmente de la comida, cuidando cada detalle sin hacer ruido. Para él, cocinar es una actividad terapéutica. Seguir pasos claros, medir tiempos, repetir gestos aprendidos. Hay quienes señalan que esta afición revela su necesidad profunda de orden, de procesos donde el resultado depende solo de su dedicación. A partir de la década de 2010, incorporó también prácticas relacionadas con el bienestar físico y mental. No se trata de tendencias pasajeras, sino de hábitos constantes, ejercicios de respiración, estiramientos suaves, momentos de quietud absoluta. En estancias prolongadas fuera de México, especialmente en zonas tranquilas de California, adoptó la costumbre de pasar tiempo al aire libre, lejos del teléfono, observando el paisaje sin prisa. Estos momentos, antes inexistentes en su agenda, se volvieron esenciales tras los periodos de mayor desgaste emocional. Pedro siempre fue reservado con sus aficiones culturales, pero quienes lo conocen bien saben que disfruta de la lectura, especialmente de textos históricos y biografías. No busca inspiración artística, sino comprensión humana. Le interesa leer sobre trayectorias marcadas por el sacrificio y la contradicción, historias de personas que alcanzaron reconocimiento sin encontrar necesariamente paz interior. En más de una ocasión ha comentado que esas lecturas le ayudan a poner su propia vida en perspectiva, a entender que el éxito no garantiza equilibrio. En el ámbito doméstico aprecia profundamente los espacios ordenados y el silencio. No es amante del ruido constante ni de la televisión encendida todo el día. Prefiere ambientes controlados, luces tenues por la noche y rutinas casi invariables. Este gusto por la estabilidad, que durante años fue interpretado como simple disciplina, hoy se entiende como una estrategia personal para reducir la ansiedad. Cada objeto en su lugar, cada horario respetado, funciona como un ancla emocional.
También mantiene una relación especial con los recuerdos materiales. Guarda fotografías antiguas, cartas y pequeños objetos que han acompañado distintas etapas de su vida. No los exhibe, pero sabe exactamente dónde están.